sobran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley. Pues mira, algunos efectivamente no quieren pensar, pero nosotros somos de los que sí, preferimos pensar. Y además reconocemos que Dios nos ha diseñado equipados de serie con algo que va en esta zona del cuerpo que tiene un montón de utilidades y tiene un montón de posibilidades. Así que vamos a intentar seguir dándole vueltas a la cabeza y además vamos a hacer algo que nos gusta y es repasar la lección de la escuela sabática. Llegamos a la última lección de este trimestre, vamos a concluir el estudio del libro de Hebreos y lo vamos a hacer pues con un tema además francamente interesante. Ahora nos preguntaremos qué será eso del amor fraternal y bueno, qué podemos aprender de ello y qué podemos reflexionar acerca de ello. Pero sabéis que en la Iglesia en Casa tenemos la costumbre de, antes de empezar con el repaso de la lección, recordar lo que nos cuenta a modo de resumen la escuela sabática laica. Me parece, Esther, que nos hemos quedado sin escuela sabática laica. Pues no hay problema, porque entonces podemos hacer el resumen nosotros. Estábamos esperando de vez en cuando que se diera el clic y que efectivamente le damos al play, pero puede ocurrir. Y esto una vez más demuestra que estamos en un programa en directo. Pero bueno, tenemos hoy un buen equipo de colaboradores, somos unas cuantas voces también, y la idea es que participemos, que interactuemos y podemos además ir participando, aunque en algún momento pues yo pueda ir dando paso a cada uno de vosotros, pero la idea es que podamos ir participando a medida que también tenemos algo que queremos aportar. Yo voy a empezar y ahora haré una primera ronda inicial para que me hagáis una pequeña conclusión, a lo mejor de lo que vosotros habéis sacado de la lección de esta semana y luego tiremos por el aspecto que os interese más. Yo recordaba algo a tenor de una de las preguntas tremendas que nos hace la lección, porque en algún momento la lección de escuela sabática nos pregunta, madre mía, ¿cuáles son los mejores indicadores de que el amor fraternal es fuerte en una congregación? ¿Sabéis? Hace unos cuantos años organicé un pequeño lío en mi congregación local porque era mucho más atrevida de lo que soy ahora y se me ocurrió decir en una junta de iglesia que aquello parecía el polo norte del frío que hacía. Y organicé una absolutamente espectacular. ¿Quién era yo para decir tal cosa? Y yo les dije, yo me muero de frío aquí. Esto del calor humano creo que lo tenemos que repasar y lo tenemos que recordar. Hacía mucho frío, de verdad, hacía muchísimo frío. Y bueno, alguna de aquellas discusiones y aquel pequeño lío que organicé sirvió, entre otras cosas, para que discutiéramos algunas cosas y se hizo un trabajo también en ese sentido. Pero, ¿sabéis? Me temo que muchas veces damos por sentado que existe algo que no es lo que realmente necesitamos. Y hace mucho frío, muchas veces, en nuestras relaciones personales, hace mucho frío. Yo me pregunto, queridas y queridos, ¿por qué la lección que termina el estudio del libro de Hebreos destaca específicamente una frase, un cortísimo versículo? Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Bueno, vamos a hablar de ello y acabo de ver en el chat que tenemos la escuela sabática laica. Julián, ¿la tenemos ya ok para ponerla? Y luego damos paso efectivamente a unas cuantas preguntas que nos vamos a plantear. Pues vamos John estaba decidido a llegar a la cima del Everest por sus propios medios, pero Fabián, un líder alpinista de experiencia, le dio una mejor opción. Veo que tienes buen estado físico y un buen equipamiento, pero siempre será mejor subir en grupo. He estudiado todo acerca del Everest. Estoy listo para subir solo. John, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Le explicó que para subir a la cima más alta del mundo es bueno ir con un líder que conozca las rutas y los peligros de la montaña y con un grupo de apoyo para superar las grietas, enfrentar las tormentas y otras situaciones extremadamente peligrosas. John dudó un poco, pero finalmente aceptó. En un punto del ascenso, Fabián indicó que debían evitar una serie de grietas para no caer al abismo, idea que no le gustó mucho a John. Yo puedo superar esas grietas. Es un camino mucho más corto. Ok, ve. Y de paso nos saludas a Camilo. ¿Quién es Camilo? Un alpinista valiente como tú. Cayó al abismo el año pasado. John prefirió avanzar con el grupo, y fue la mejor decisión. Lo libraron de un trozo de roca que casi impacta en su cabeza, le proveyeron calor, hicieron puentes humanos para que pasara grietas y al llegar a la llamada zona de la muerte y descubrir que el oxígeno que llevaba era insuficiente, fue su grupo quien le salvó la vida. Cerca de la cima,
Fabián le hizo una pregunta que nunca olvidaría. John, aunque hubieras logrado subir solo, ¿con quién pensabas celebrar en la cima? Lección 13. Permanezca el amor fraternal. Después de haber explicado a lo largo de Hebreos que Jesús es nuestro Rey y sumo sacerdote, nuestro hermano fiel, nuestro sacrificio perfecto y el autor y consumador de nuestra fe, Pablo cierra en el capítulo 13 con un llamado a pasar de la teoría a la práctica, pero no una práctica en la que subimos solos al cielo, sino como un equipo, como una familia a la que se le dice permanezca el amor fraternal. Una iglesia que asciende al cielo ayudándose unos a otros. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué consejos finales nos da Pablo para avanzar hacia la patria celestial? En primer lugar, cuidarnos unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un gesto de amor con un miembro o amigo de la iglesia? Yo invité a almorzar a una amiga. Yo le hice un regalo a un amigo. Muy bien. De nada nos sirve sabernos la Biblia de tapa a tapa si no mostramos amor al prójimo. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos en su último capítulo. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿A qué se refería Pablo? Muy seguramente estaba recordando aquella ocasión en la que Abraham y Sara fueron hospitalarios con 3 completos desconocidos. Les ofrecieron agua, descanso y un gran banquete. Lo hicieron desinteresadamente, pero luego descubrieron que a quienes habían recibido era a Dios mismo y a 2 ángeles que le acompañaban. ¿Resultado? Fueron más bendecidos ellos que sus invitados, puesto que en esa ocasión Sara, la anciana y estéril esposa de Abraham, recibió la promesa de su embarazo. ¿Lo notan? Cuando cuidamos al prójimo, los más bendecidos somos nosotros. Por eso en el versículo 3, Pablo nos dice, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y en el 16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Si los alpinistas se cuidan unos a otros por alcanzar la cima de una montaña, ¿cómo no cuidarnos nosotros unos a otros en nuestro camino al cielo? ¿Qué tal si hoy mismo invitas a almorzar a un hermano? ¿Qué tal si compartes algo útil con alguien que lo necesite y nos cuentas tu experiencia en el chat? Recuerden lo que Jesús les dirá a quienes obren así con sus hermanos. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. En segundo lugar, evitar la inmoralidad y la avaricia. En el mismo capítulo, Pablo destaca 2 grandes enemigos del amor fraternal, la inmoralidad y la avaricia. Primero nos dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y luego advierte, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Lo que vemos en las redes es exactamente lo contrario. Y en las series, en la música y hasta en las revistas. Correcto. El concepto de realización y felicidad que nos intentan vender muchos influencers, cantantes y actores del espectáculo es el de una vida de libertinaje y derroche de dinero. Y a muchos, aún en la iglesia, parece que les seduce la idea. Oigan bien, nuestro influenciador no es ninguno de estos famosos. Nuestro influenciador es Cristo Jesús. El sexo es una bendición cuando se practica dentro del matrimonio, y el dinero es una bendición cuando se administra en beneficio de nuestro hogar, nuestra iglesia y nuestro prójimo. Los alpinistas de Cristo profesamos un amor altruista, no un amor egoísta. La tía Elena así lo confirma. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal. Y en tercer lugar, escuchar a nuestros líderes. ¿Qué creen que habría sucedido con John si no hubiera escuchado a un alpinista de experiencia como Fabián? Yo creo que no habría llegado ni a la mitad del recorrido. O habría terminado como Camilo. Probablemente. Lo cierto es que siempre es bueno escuchar a los líderes.
Es claro que nuestro gran líder es Cristo Jesús. De hecho, en el versículo 20, Pablo lo llama el gran pastor de las ovejas, pero en los versículos 7 y 17 nos dice: acordaos de vuestros pastores, imitad su fe, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y es evidente que aquí ya no nos está hablando del gran pastor, sino de esos líderes de iglesia que con amor fraternal velan por el rebaño de Cristo. Una de las funciones importantes de los líderes es proteger a la congregación de las falsas doctrinas. El autor se refiere a esto cuando los exhorta: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Más que conocer las herejías específicas a las que se enfrentaba la audiencia de Pablo, debemos reconocer que en nuestros días también nos vemos amenazados por falsas doctrinas. Por eso debemos estar bien cimentados en la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El equipo de alpinistas llegó a la cima del Everest, celebraron y dejaron registro de la experiencia. Ya en casa, John subió la foto a sus redes con un mensaje que reflejaba la lección aprendida. Ustedes no solo son un grupo de alpinistas, son una bella familia que me recibió, me enseñó y me ayudó a llegar a la cima. Y esa es la iglesia, amigos. Un grupo de personas imperfectas que ascienden al cielo por la obra y la gracia de un rey que descendió para abrirnos un camino a través del velo para volver a los brazos del Padre, y que ascendió para interceder por nuestra salvación hasta que lleguemos a nuestro verdadero hogar. El mensaje de Hebreos termina con una bendición que se extiende hasta nosotros hoy: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La idea del Jesús influencer es muy interesante y es una forma de actualizar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra verdadera influencia? ¿Cuál es aquel que nos influye? Llegamos al final del repaso a Hebreos, que, a lo largo de muchos de estos repasos aquí en la Iglesia en Casa de la Lección, pues hemos dicho que nos resultaba, ¿verdad?, un libro interesante, pero que a la vez pues nos causaba, ¿verdad?, pues problemas a la hora de intentar estudiarlo, ahondarlo y sobre todo aplicarlo, ¿verdad? Leerlo, como decíamos al principio justo del trimestre, como un libro escrito para nosotros, no únicamente para los hebreos. Y probablemente hoy vamos a hacer una de las aplicaciones más directas, ¿no?, que pueda tener el libro. Hemos hablado mucho de teología, pero como dice también al inicio la Escuela Sabática Laic, teología sin que al final eso dé fruto y lo pongamos en práctica no es más que teología. Y estamos hablando aquí con un estudiante de teología, por ejemplo, que tenemos ahí de fondo, y con nosotros que somos aficionados también al texto bíblico y nos gusta estudiarlo. Bueno, pues queridas, queridos, vamos a repasar esta idea. Yo he anotado una frase con la que empiezo mi reflexión sobre Hebreos 13 y lo que ha sido el repaso también de la lección de este trimestre. Para Dios es importante que nos amemos. Él nos ha creado con capacidad de amar y para Él es importante que nos amemos y es importante que el amor fluya y que permanezca el amor fraternal. Bueno, me dejo llevar por la lección y ahora querría que pudiéramos hacer un repaso de lo que a vosotros os ha resultado más interesante. Yo creo que podríamos dedicar un repaso entero, una a lo que significa cuidar al pueblo de Dios, otra a lo que significa la inmoralidad sexual y el tema dinero, otra lo que puede significar acordarse de nuestros pastores y luego otra que pudiera ser, ¿verdad?, hablar de cuidado con las doctrinas extrañas, pero tenemos que hacerlo todo combinado y en una sola lección, ¿de acuerdo? Habría que dedicar mucho más tiempo también a todo esto. Pero primera aproximación a la lección y querría que cada uno pueda aportar una idea. ¿Cómo resumiríamos la idea central de lo que nos dice en Hebreos 13 o con qué nos quedamos cuando toca hacer el repaso final de la lección? Como punto de partida, el aspecto que os haya resultado más interesante o, bueno, que os haya inquietado también un poquito más. Y empiezo, por ejemplo, por José Antonio. Si os parece, hacemos una pequeña aproximación y luego ya empezamos a interactuar con la idea que os resulte más atractiva también. Dinos.
Bueno, yo creo que la lección de esta semana y también de la semana pasada son el colofón del libro y al final el resultado práctico del libro. ¿De qué me vale a mí saber que Jesús es mi Salvador? ¿De qué me vale a mí saber que su sangre limpia el pecado, redime? ¿De qué me vale a mí saber la función sumo sacerdotal de Jesús si al final yo lo que hago es poner zancadillas, yo lo que hago es, quizás lo contrario de lo que deberíamos hacer? Es decir, no tengo amor, mis intereses son los intereses del lucro, de lo que gano, de lo que puedo comprar, de lo que quiero comprar. Al final no me vale de nada toda esa teoría. Esa teoría es válida si me lleva al final a esta conclusión, a la conclusión de que si Cristo me amó tanto, de que si Cristo ha muerto por mí, yo como imitador de Cristo, yo como seguidor de Cristo, no puedo hacer otra cosa que no sea lo mismo. ¿Y eso en qué se refleja? En amar a mis hermanos. En lo bueno de la carrera, porque ya sabes que Pablo también en la vida cristiana la compara con una carrera, esta carrera no hay una medalla de oro. Todo el que cruza la meta es ganador. Por lo tanto, no compito contra, sino que camino junto. Por ejemplo, hablando de la fraternidad. Hablando de los otros puntos que nos planteabas, hablando de la sexualidad, hablando de la avaricia. Al final, todas estas cosas es cómo las empleo. El asunto es ver mi vida completa bajo la lupa de Cristo, bajo la lupa de la salvación, no de un momento de placer, no un momento de darme el gusto de decir, pues me voy a comprar tal cosa, cuando a lo mejor es una cosa superflua que no me vale para nada y tengo un hermano al lado que lo está pasando mal. Quizás no iría mejor ese dinero a ayudar a ese hermano. Pues todo este tipo de cosas son las que mejoran la comunidad, me mejoran a mí mismo, me unen más a Cristo en la misión y al final pues me hacen depender de Jesús. Yo creo que por ahí un poco iría mi reflexión. Vamos a ir andando seguro en alguno de esos aspectos, porque entre otras cosas, si camino en comunidad también intentaré no equivocar a otros y también intentaré protegerles, por ejemplo, pues de doctrinas extrañas como las que están fluyendo por ahí, ¿verdad? Y de eso también hablaremos seguro. Jorge, ¿cómo te aproximarías también a esta reflexión en esta última lección? Que al final llegamos efectivamente pues a ir aplicando todavía más personalmente lo que nos ha dicho todo el libro de Hebreos. ¿Cómo lo resumirías en principio? Yo creo que después de haberme llevado a un repaso de Hebreos, ¿no? Entiendo la problemática que ocurrió en ese momento, que fue la de personas que aceptaron a Jesús y entraron en el plan de salvación de Dios y luego por múltiples motivos empezaron a apartarse y a volver a un camino equivocado. Pablo lo dirige de manera magistral y entonces luego llega al final y este colofón es magnífico. ¿Para qué sirve entrar en el plan de salvación de Dios? ¿Qué significa que yo soy salvo en Cristo Jesús? ¿Cómo influye en mi vida y entre los que me rodean el saber que yo he sido salvado por gracia? Y entonces, como tú decías, eso ahí llega a la transformación de actos o acciones de vida. Es importante, yo creo que es importante que nosotros entendamos la inspiración de Dios, porque probablemente ahí está la respuesta de por qué hay tantas herejías. Y es porque a lo mejor muchas veces nos acercamos de forma folclórica a la Biblia, con perdón de la expresión. Yo me he equivocado y hasta a día de hoy muchas cosas yo he tenido que cambiar y he tenido que sacar. O sea, yo no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mí. Entonces, yo no he hecho la culpa a quienes me hayan enseñado mal. Yo ahora tengo mi propia, como bien decías, mi propia mente y Dios me la ha puesto para algo. No puedo yo dejarla inactiva, ¿no? Entonces, voy sacando las cosas, los lastres y voy afinando la voz de Dios para entender cuál es su plan para mí y qué es lo que yo tengo que hacer en consecuencia. En ese sentido, es maravilloso y como bien decías, claro, esta lección
nos llega de lleno a nosotros, porque en ese momento Pablo está diciendo en los postreros días a ellos, en los primeros siglos, con cuánta más pertinencia esa frase nos alcanza a nosotros hoy, y saber, y al final, y termino con esto, cuando uno resume todo lo que habla el capítulo 13, yo veo lo que se refleja en la sociedad hoy, el amor al dinero, la inmoralidad, la falta. Tú decías, ¿qué pasa con el amor? Pues Jesús en el capítulo 24 de Mateo dijo, en los postreros tiempos cercanos a su venida, el amor de muchos se enfriará. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces yo he contribuido a esos témpanos que hay dentro de nuestra iglesia, mea culpa, pero nosotros no podemos entrar en ese plan. Nosotros tenemos que ser, por ayuda del Espíritu Santo, fuego que transforme nuestras vidas y ayude a otros también a través de todo esto que estamos hablando, del amor fraternal. Qué bueno, gracias por la idea, el fuego transformador también y el fuego purificador en contra, efectivamente, del hielo, ¿no? Del témpano de hielo. Gracias por la imagen, no había reparado en ella, ciertamente. Bueno, Miguel, Valeria, primera aproximación también como resumen de lo que nos han traído el libro de Hebreos. ¿Cómo lo veríais o cómo haríais una primera aproximación a este capítulo 13? Pues a mí me parece que esta carta a los hebreos pudiera enviárnosla a la carta a España, carta a Venezuela, carta a cualquier país, ¿no? Porque dirigido a un pueblo, evidentemente, porque creo que el hecho de que se haya enfatizado algo con que decirnos cómo debemos ser, cómo debemos actuar, oye, ¿por qué no estás amando? ¿Por qué te estás comportando de esta manera? Creo que es algo que nos debe hacer ruido. El hecho de que esta carta esté escrita en estas condiciones, con todo lo que se ha estudiado, y de repente te dice, oye, ama, presta atención. Eso yo creo que es una de las cosas más increíbles que ha tenido esta lección para la parte práctica, digamos. Aunque desde el punto de vista del autor dice, el punto central es que tenemos un sumo sacerdote. Me encantó el hecho de que José Antonio conectó el punto central de que tenemos un sacerdote en los cielos con la práctica que nosotros debemos hacer. Y hay algo fantástico porque algunas personas dudan que la carta de Hebreos fue escrita por Pablo, pero ahora si vamos a otro libro que escribió Pablo, por ejemplo en 1 Corintios 13:13, hace una afirmación casi parecida. El lenguaje es muy parecido porque dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Y en otros lugares dice, el amor nunca deja de ser. Así que nos damos cuenta que Pablo nos está diciendo, mira, tú puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes amor, y por eso la lección hace el énfasis, porque la lección dice en estos últimos días. O sea, ¿qué necesitamos para estos últimos días? El autor de esta lección, Félix Cortés, nos está diciendo, mira, lo que necesitas para estos últimos días es el amor. Por eso el punto o el foco del autor es permanecer en el amor. Y creo que es la clave para nosotros entender esta lección, este libro y de hecho toda la Biblia. Vamos luego a seguir con esto. También es verdad que justo en el capítulo 13, al hilo y además combinando todo lo que nos estáis diciendo, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Curiosamente está justo hablando del amor y hablando de todas estas cuestiones y en el medio nos recuerda, ¡ey! Ese Jesús del que hemos estado hablando, ese Jesús efectivamente que hemos reconocido y hemos estudiado como el sumo sacerdote, como aquel que ha rasgado el velo, recordáis que hemos hablado del velo y hemos, ¿verdad?, destacado pues aquellos capítulos tan interesantes, ¿no?, sobre cómo era físicamente también el templo y lo que podemos aprender de ese simbolismo, pues resulta que sigue siendo el mismo. Y como sigue siendo el mismo, hay que amarse y tiene que permanecer el amor fraternal. Qué curioso, ¿eh? Plantearnos esto de esta forma justo al final. Richard, ¿cuál sería tu primera aproximación también a la lección? Y la idea es que ahora interactuemos, ¿de acuerdo?, entre nosotros y podamos, como siempre, se lo digo también a Valeria y a Miguel, que podáis interactuar y que podamos ir entrando en lo que será la tertulia con los aspectos que consideréis más importantes. Adelante, Richard. Pues si yo tuviera que hacer un resumen de este capítulo 13, me viene una palabra, que es agradecimiento. Yo creo que el apóstol Pablo, durante 12 capítulos, nos ha explicado lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos ha explicado que Jesús es nuestro Rey, nos ha explicado que es nuestro sumo sacerdote como punto central del libro, nos ha explicado
que es nuestro mediador ante el Padre, que nos presenta directamente al Padre, que nos podemos acudir a Él con confianza, sin miedo, que es capaz de compadecerse a nosotros. Nos ha hablado que es nuestro sacrificio, nos ha dicho que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y llegado a este punto en el cual uno se da cuenta que Jesús lo ha hecho todo por ti, Pablo viene a la parte práctica, que es, estoy agradecido. ¿Cómo muestro ese agradecimiento? Y lo muestro con el amor fraternal, tratando al resto de las criaturas de Dios con el mismo amor que Dios los trata, en la forma de actuar con ellos. Habla de 2 pecados, pero yo lo ampliaría a todos. El no juzgar a los demás, el dejar que sea Dios quien juzgue, el ponerme en los pies, en los zapatos de mi prójimo. A la hora de tratar con los pastores, el ser agradecido a aquellos que cuidan de ti, que velan por ti, que te cuidan, que evitan que haya falsas doctrinas. Yo resaltaría esta idea, la de agradecimiento, ese agradecimiento práctico. Después de ya saber todo lo que Jesús ha hecho por ti, no vale que te quedes parado en casa y que digas, qué bien, lo ha hecho todo, qué a gusto me siento, ¿verdad? Como yo estoy calentito aquí en mi casa, en mi salón, estoy escuchando lo maravilloso que Dios es conmigo, qué bueno es Dios. No, es hora de ser agradecido con aquel que nos ha dado tanto y entonces empezar a amarnos unos a otros y a poner en práctica aquello que hemos aprendido. Claro, y ahora empieza, insisto, la interacción y vamos circulando. Pero es que la teoría ya la sabemos, la tenemos clarísima, ¿no? Y resulta que, claro, ninguno de nosotros duda de que haya que amarse, ni duda de que los beneficios del amor fraternal, y todos tenemos claro, supongo, ¿no?, que Dios nos ha diseñado y ha diseñado la sexualidad, ha diseñado nuestra relación también con el dinero. Bueno, así funcionan las cosas, ¿no?, como tenemos que ganarnos la vida, como tenemos que pagar los gastos y tal. Se supone que esto lo tenemos claro, se supone que ya sabemos cuáles son las diferencias entre la inmoralidad sexual y una sexualidad sana dentro del plan de Dios. Y tenemos una pequeña idea de cómo funciona esto, y ya sabemos cómo va lo del diezmo, lo de las ofrendas, lo de el buen gobierno, la mayordomía de la que tanto hablamos. Todo esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el problema? Es decir, ¿por qué todavía hay que recordar que debe permanecer el amor fraternal? ¿Y por qué, así en las distancias cortas, todos reconocemos que sigue haciendo frío y que falta todavía ese amor? Me voy a arriesgar a empezar por el final. Venga. Antes, en mi primera intervención, no hablé sobre las falsas doctrinas y demás. Las hay de todo tipo y nacidas de todo tipo de gente. Pero yo sí que veo un patrón bastante común en los seguidores de muchas de estas doctrinas. Y es que no sé si me estoy metiendo en un jardín. Muchas veces vamos a comer del plato más vistoso, del plato que más nos llena los ojos, porque quizás el plato que nos han puesto delante no cumple nuestra expectativa. No pensáis que en muchas ocasiones hay hermanos que están buscando en otros sitios cosas que nosotros no ofrecemos y que deberíamos ofrecer, no a nivel doctrinal, sino a nivel de calor. Muchas veces la falta de calor, de la que tú hablabas, Esther, y me apropio de tu imagen porque me parece muy, muy adecuada, hace que no esté a gusto, no esté cómodo, no me identifique, vea los errores de todo esto está mal, esto tal, y entonces en el momento que me ofrecen un plato bien aderezado, un plato que aunque sea indigesto, que aunque no sea comestible, entendedme la metáfora, me voy a él corriendo, no por el plato en sí, sino porque huyo de lo otro que ya conocía. Lo vemos también en los hogares. ¿Cuántos hijos han renegado de la fe de sus padres, no por el contenido teológico o doctrinal, sino por la forma de vivir esa fe? Y es la pregunta que cabría hacernos a nosotros hoy en día. ¿Es mi iglesia, es mi familia, para empezar de lo pequeño a lo grande, es mi familia, es mi iglesia local,
ese sitio donde yo quiero educar a mis hijos, ese sitio donde yo quiero o puedo crecer como cristiano y ayudar a crecer a los demás, es ese sitio donde yo puedo exponer una duda, puedo exponer una opinión sin ser fustigado y, bueno, o esas cosas hacen que no esté tan cómodo, no esté tan bien, y en el momento que venga otra cosa donde se me sirva con simpatía, aunque esa otra cosa sea pura bazofia, vaya por ella simplemente por la simpatía del que me lo ofrece. Ahí lo dejo. Yo pienso que Jesús es increíble, es el mejor psicólogo y sociólogo y todos los ólogos que existen, ¿no? Porque Jesús y Dios ha hecho la iglesia de una forma colectiva. Y nosotros, con la sociedad como va, la hemos intentado siempre hacer individual. Es decir, preocúpate tú por tu fe, por tu relación con Dios, y cada quien a lo suyo. Cada quien en su casa, bien comodito en su mueble, como decían por allí. Pero el hecho es que Jesús nos manda a hacer, o nos recomienda, no nos manda, nos recomienda que nos unamos, que encendamos ese fuego juntos, porque es muy difícil mantener un fuego una sola persona. O sea, es muy agotador. Algo tan sencillo como en un campamento intentar encender un fuego tú solo, sin ayuda, pues es muy agotador, tienes que hacer muchas cosas a la vez, pero cuando el cuerpo está unido, pues es mucho más sencillo. Y esto mismo, o sea, me sorprende cómo Dios en su mente, en su forma, dijo, la iglesia tiene que estar junta, tiene que permanecer junta para que funcione. Y ese frío del que hablamos a veces ocurre en nuestras iglesias, es porque no nos interesamos por el otro, sino porque queremos estar arriba o porque queremos, no, aquí nadie me mueve porque ya yo tengo mi monopolio. Entonces empezamos a enfriar a esas personas que están muy ardientes y con mucho amor y con muchas ganas de conocer al Señor, pero no se sienten incluidos. Esther, yo me quiero tomar una licencia un poco diferente de lo que estamos hablando, porque el amor al prójimo dentro de las iglesias, a veces nosotros tendemos a decir, por ejemplo, que está frío, y realmente está frío en muchos lugares. Pero ahora yo quiero hablar de ese pequeñito espacio donde todavía hay calor. Porque si en la iglesia no hubiese calor, la iglesia no se mantiene. Si la iglesia fuese solo frío, no hubiese iglesia. Ahora, yo quiero hablar de ese pequeñito espacio. Y me tomo la licencia para hablar de ti, de cierta forma. Cuando nosotros hablamos acerca del amor fraternal, cuando nos toca predicar en algún otro lugar, siempre menciono esta experiencia. Nosotros venimos de un lugar muy lejano, del otro lado del río, por así decirlo. Venimos desde Venezuela, de América. Y cuando llegamos aquí, bueno, no conocemos a nadie, estábamos a 1 hora y media de la iglesia, teníamos que tomar bus todo el tiempo para llegar y dijimos, bueno, tenemos que congregarnos, no podemos dejar de congregarnos, tenemos que buscar a alguien, tenemos que escribirle a alguien para saber dónde hay una iglesia. Así que empezamos a buscar personas y contactamos con alguien de Barcelona, alguien de Madrid, nos dio la información de la familia de Esther. Y nosotros pudimos ver en la familia de Esther, siempre lo decimos, nunca te lo decimos a ti en tu cara, pero bueno, es el momento, por eso digo que me tomo una licencia para mencionarlo, porque nosotros sentimos ese calorcito humano. Y aunque normalmente no lo sentimos, porque normalmente es más fácil ver el frío que hay, no podemos negar que aún sigue existiendo calorcito dentro de nuestras iglesias. Y mayormente está el frío, estamos como en el Polo Norte, pero no nos olvidemos que todavía sigue existiendo una llama, porque aunque hay trigo, aunque hay cizaña, también hay trigo. Y hay personas que siguen demostrando ese amor, siguen demostrando ese cariño, y aunque sea un grupo reducido, también este grupo está dando su calor, su ternura, su amor, y sigue ayudando dentro de las iglesias. Es cierto que necesitamos reavivarnos. Es cierto que necesitamos hacer crecer este calor para que Dios se manifieste de una forma especial. De hecho, me vino a la mente un versículo que está en Juan 13:35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos por los otros. La única forma, o sea, podemos guardar el sábado, podemos diezmar, podemos hacer lo que queramos, pero lo único que determina que nosotros somos o no somos discípulos de Dios, dice la Biblia, en esto me conocerán,
que se amen unos a otros. Disculpa lo largo del comentario. Adelante. Fíjate, Esther, que... Esther, Jorge, adelante. Esther, decías antes que si no se supone que ya tendríamos que saber esto, ¿verdad? Esto es como el valor en la guerra. Se supone, pero lo cierto es que no funciona así, ¿verdad? Vamos a ver. Hay un término que a mí no me gusta nada, que es cuando hablamos de la familia de Dios. Y os voy a decir por qué no me gusta. Porque en la familia hay muchos tipos de familia, ¿verdad? Existen los hermanos, que son muy cercanos, y existen los primos segundos. Aquellos que ves de vez en cuando, que son parte de tu familia, pero con quienes apenas te tratas. Y a veces la iglesia se convierte en eso, en familia. Somos familias, pero somos primos segundos. Y a mí no me gusta el término ese de familia, porque al final acabamos siendo primos segundos y ahí tenemos, pues eso, tenemos hermanos, primos primeros, primos segundos, sobrinos de tercero. Todos somos familia, pero no me gusta. Y cuñado, Richard, y cuñado. Y el cuñado. No me gusta ese término. Me gusta, como viene en la Biblia tantas veces, hermanos. Porque el hermano es cercano. Y me gusta mucho el término que dice Pablo, ese permanecer en el amor fraternal. Porque a quien le impone la obligación, me la pone a mí. Yo soy quien necesito permanecer. Yo soy quien necesita dar calorcito a los demás. No venir a la iglesia a que me den calor, ¿verdad? No. Ese permanecer significa que yo soy quien tiene que dar calor. Y a veces lo necesitaré, pero para necesitarlo, que me lo den, necesito abrirme y necesito tratar con los demás como hermanos, no como el primo segundo en el cual llego con un problema a la iglesia, entro a ver si alguien me da calor, pero no me abro a ti. No. El apóstol, cuando habla de ese permanecer, es una obligación que me pone a mí, a Richard. Claro. No se la pone a Esther, ni a Jorge, ni a Valeria, ni a Miguel, ni a José Antonio. No, se la pone a Richard. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi iglesia sea más calentita? Pues, como antes la reflexión de Valeria, mirando al mismo tipo. En el espejo, empezar a mirarme a mí. Por ahí empieza todo. Cuando yo empiezo a dejar que Dios fluya en mi vida, seguro que empiezo a ver las cosas de otra manera. Y hacer lo que está en mi parte, porque yo tengo una parte. Dios es quien lo hace el resto, pero yo tengo que hacer mi parte. Permaneced en mí y por lo tanto permaneceremos, ¿verdad? Claro. En el amor fraternal. Al final es una cuestión de esto, de seguir día a día y de seguir permaneciendo. Jorge, adelante, que te vemos ahí con ganas de conversar también. No, yo estaba escuchando atentamente, pero siempre digo que se aprende más escuchando que hablando. Yo engancho lo que acaba de decir Richard. Me miro a mí. Yo me acuerdo que yo nací en una iglesia y bueno, no creo equivocarme, mi madre probablemente hoy en vida, de los que sobreviven, es de los primeros adventistas ahí donde ella está. Entonces crecimos un grupo de amigos, un grupo de chicos de la misma edad y yo recuerdo que a medida que la iglesia fue creciendo, fueron entrando chicos, pero alguien nos señaló una vez que nosotros formábamos un grupo cerrado, como una secta, que éramos como 8 amigos que crecimos juntos, y los demás chicos que iban agregándose, por alguna razón no veían que se nos integraran. Yo con el tiempo descubrí que esa razón éramos cada uno de nosotros, de esos 8 amigos y amigas, ¿no? que habíamos cerrado esa sociedad. Y a veces nos pasa, como a nuestros 2 amigos hoy que vinieron desde Venezuela, nos pasa salir y entrar a un lugar nuevo. Entonces, aquí yo quiero enganchar lo que dice Richard. Yo era un experto en mirar la temperatura de quienes me rodeaban. Y siempre decía, esto está muy frío, pero resulta que muchas veces me di cuenta que yo no miraba mi propia temperatura. Claro. Algo que dijo José Antonio, ¿por qué mucha gente se va? Sí, a veces es porque quizá por carencias cree que afuera va a encontrar algo que no está teniendo en nuestro seno, ¿no? Eso puede ser un motivo, pero también puede ser el motivo, el error que yo cometía. Es decir, yo entro o trato de formar parte de un grupo, pero siempre en función de qué me dan a mí, no qué doy yo. Entonces a veces, claro, si yo me meto en ese egocentrismo, pues probablemente termine cayendo en la crítica, en el desamor, en la inconformidad y me vaya, ¿no?
También hay que, ya que se habla de esto, yo creo que es importante. Yo leí una vez una cita que me dejó realmente al helado, de Elena White, que está en Mensajes Selectos. Ella dijo que hay gente, hablando de nuestro pueblo, hay gente que siempre le gusta estar en la cresta de la ola. Es una frase, no sé si estará bien traducida lo que yo escribió en el original, y que le gusta siempre las cosas extrañas y las cosas nuevas. Le fascina eso, pero lo estaba diciendo en un sentido crítico, por aquellos que van tras nuevas doctrinas y tras cosas. La insatisfacción que uno lleva adentro, pues yo creo que primero uno tiene que tratar de pensar con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso va contra nuestra naturaleza, que es egoísta, en qué puedo dar yo y no en estar esperando qué quiero recibir yo, y si no lo recibo, ahí me pongo mal. Yo creo que esa es una forma práctica que a ti te gusta, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Porque estamos hablando, lo sabemos, pero ¿qué hacemos? La actitud de tu familia, lo que decía este chico, yo también lo experimenté cuando salí de mi casa y me fui a 1.300 kilómetros de distancia a estudiar, a 1.100, perdón, a estudiar en una universidad en un ambiente nuevo. Yo también tuve personas que un sábado, sabiendo que estaba solito, pues me invitaban a comer y brindar ese cariño, algo tan sencillo, tampoco hace falta algo muy elaborado, sino simplemente que eviten que te sientas solo. Y así se empieza con pequeñas cosas. Tampoco nos pongamos objetivos estratosféricos. Pequeñas cosas son las que hacen que resalten ese amor fraternal y ayudan a quienes quizá nosotros ni imaginamos estaban necesitando eso, ese pequeño gesto. La verdad es que el primer beneficiado, la primera beneficiada, cuando ama, es quien ama, ¿verdad? No solo es aquel que recibe efectivamente los efectos de ese amor, pero es que ese calor se va reavivando tu calor mientras compartes ese calor. Luego el calor que recibes te reaviva el tuyo, pero al final es un proceso compartido, no funciona de otra manera. Yo suelo decir, lo repito mucho y lo parafraseo mucho: de gracia recibisteis, dad de gracia; de amor recibisteis, dad de amor; de salvación recibisteis, dad salvación también, y ya me estáis entendiendo. De lo que hemos recibido es de lo que damos, y no hay otra cosa. De la abundancia del corazón habla la boca, lo hemos repasado hace poco también, ¿verdad? Primero recibimos, luego efectivamente cultivamos y damos. Oye, porque esto evidentemente daría para mucho más, antes de que podamos hacer una ronda final y empecemos a recoger cuáles han sido pues, nuestras aplicaciones personales del estudio del libro de Hebreos, querría, si os parece, que nos detengamos también brevemente en lo que puede significar, en lo que puede suponer aplicar aquello de salgamos pues a él, y está hablando de Jesús, ¿no? Fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una de las cosas que sabemos, y nos lo recuerda Hebreos, es que estamos en territorio hostil y que la cosa está complicada, y que para encontrarnos ahora mismo, ¿verdad?, con Jesús, y para intentar vivir el discipulado de forma práctica, vamos a tener que movernos en terreno hostil. No tenemos tiempo ahora, pero invitamos a quienes estén pudiendo ver este programa y quizás no estén muy familiarizados con esto, les invitaremos a que se acerquen a lo que significaba salir de la ciudad, salir del campamento, y lo que suponía estar fuera de las puertas, en este caso de la ciudad, del pueblo. Era el peor lugar de todos, era el lugar donde se quemaban los sacrificios de los animales, era el lugar donde incluso se cumplían las penas capitales y se castigaba también a la gente, era fuera de la ciudad, y era donde incluso aquellos, por ejemplo, que estaban enfermos y que estaban en una situación muy complicada para poder convivir con los demás, tenían que estar. Era el peor lugar, y era donde se crucificaba también a las personas que sufrían esa condena. El peor lugar de todos es aquel en el que ahora nosotros estamos llamados a estar, porque ahí estuvo Jesús primero y ahí tenemos que salir también a estar con él. Y es una reflexión curiosa, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, ya sabemos que ha vencido al mundo, pero vamos a tener aflicción. Y ahora nos toca, queridos, estar fuera de la puerta. Y nos toca probablemente también pues, encontrarnos con bastantes problemas, no solo con la falta de fraternidad, que también, pero efectivamente esta es una época complicada. ¿Cómo podemos encarar esto y qué reflexiones nos supone esto? El buscar a Jesús fuera de la puerta. ¿Qué aplicación podríamos hacer que sea, si os parece, pues para todos los públicos, para una persona que nos pueda estar viendo ahora y que digas, pues a ver cómo le puedo explicar esto? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Qué os parece? Fíjate, y que alguien se atreva pues, a hacer una pequeña aplicación. Fíjate, Esther, me lanzo yo. Que este estar dentro del campamento
para ponerlo hoy con palabras actuales, podríamos decir que es la zona de confort social, ¿verdad? Donde tú te encuentras cómodo con la sociedad. Quienes estaban fuera, pues eso, los leprosos, aquellos que eran rechazados por la sociedad. Cuando escribe Pablo la epístola a los hebreos, les está ocurriendo esto a los hebreos. Empiezan a ser rechazados por la sociedad, empiezan a ser perseguidos, empiezan a estar en zona molesta, en zona hostil, como acabas de definir tú. Y Pablo, el mensaje es: Jesús pasó por ahí, Jesús salió de la zona de confort, salió a un sitio donde iban, tal y como dice el texto bíblico, los malditos, lo hizo todo por amor a ti. Así que si Él lo hizo, no te preocupes donde estés. Hoy en día, por lo menos en España, todavía no nos persiguen, pero sí que a veces nos toca salir de nuestra zona de confort social. Cuando decimos soy cristiano, ¿verdad?, y te miran así de reojo. Yo me acuerdo hace muchos años que uno me dijo: y no serás encima de los que creen que Dios hizo el mundo, ¿no? Y dije, pues exactamente de esos. Hay que salir de la zona de confort social. ¿Por qué? Pues porque Jesús lo hizo y no pasa nada. Porque no consiste en que yo me acople y viva feliz en este mundo y qué a gustito que estoy. Consiste en yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que ser fiel ante mi Señor, como Él fue fiel por mí. Entonces, donde quiera que esté, soy feliz porque Él pasó primero, porque es que no estoy haciendo nada que Él no hiciera ya por mí. Por eso yo antes mencionaba que este capítulo 13 es un capítulo de agradecimiento. O sea, tú lo has hecho antes por mí, ¿qué no voy a hacer yo? Ahí tendríamos también una aplicación histórica de lo que no hizo la Iglesia o el movimiento principal del cristianismo a lo largo de la historia, que es estar fuera. Siempre quiso estar dentro. Siempre te molesta el sábado, no importa, tengo el Sunday, tengo el día del sol, no te preocupes, yo lo cambio. ¿Te molesta ahora el creacionismo? No te preocupes, ya encontraré yo una manera de adaptarme para explicar que Dios fue un precursor, pero que al final esto se hizo más o menos solo. Y así hemos ido pasando. Yo muchas veces cuando he hablado en ocasiones en este caso con católicos, que son con los que más me relaciono, y oye, ¿tú por qué crees en esto? Y le indicabas, mira, yo creo en esto porque aquí lo dice, porque tal. Y se paran a pensar, y dice, pues sí, de acuerdo. Y cuando dice, bueno, y entonces, ¿tú qué piensas sobre esto? La tradición. Yo sigo lo que me enseñaron mis padres, pero bueno, a sabiendas de la tradición, porque en la tradición uno está cómodo, porque en la tradición uno está bien, porque está dentro del rebaño, y salirse, y cuando te sales, sí que notas ese frío social, el ser extraño, el nadar a contracorriente. Nadie nos gusta, porque la vida ya es complicada de por sí, como para andar teniendo que, como los salmones, ir remontando corriente de agua, remontando río, cuando lo fácil es dejarse llevar y descender, ¿verdad? Pero al final sabemos que el objetivo no es ese. Es difícil porque además hoy en día que se imponen las leyes de cierta corrección política, decir ciertas cosas que antes eran casi normales, como por ejemplo simplemente ser cristiano, creer que hay alguien que gobierna el universo, ya es todo un escándalo y motivo de mofa. Uh-huh. El tiempo pasa muy rápido y tenemos que ir terminando ya, y vamos a hacer una ronda final, un repaso para quedarnos con alguna idea. Si tuviéramos que condensar pues lo que ha significado para nosotros un trimestre entero dedicado al libro de Hebreos, bueno, ¿con qué ideas generales nos quedaríamos? ¿Qué reflexión final podríamos hacer o qué destacaríamos? También si podemos llegar a un punto que nos ha resultado especialmente impactante, importante o incluso a estudiar de carácter personal. Jorge, por ejemplo, ¿cómo terminaríamos el estudio del libro de Hebreos? Quería un poco, antes de decir eso, a tenor de lo que se estaba hablando recién, yo creo que tenemos que tener en cuenta también
y la lectura de Hebreos en clave creyente, es decir, Pablo escribe a un grupo de creyentes con un problema específico. Y eso lo tenemos que trasladar hoy, porque yo me estoy dando de cabezazos, muchas veces tengo un amigo que es agnóstico, y hablarle a él de Hebreos es que es un libro para el creyente. Entonces, hoy por hoy, ¿qué implica el libro de Hebreos para nosotros como creyentes? Pues en clave del conflicto de los siglos, Jesús murió afuera porque murió desprovisto de la gracia de Dios. Eso es así. Como todo el pecado estaba sobre él, Dios lo dejó y él tuvo que pasar por eso. Entonces después Jesús nos dice que nosotros vamos a, si queremos ser testigos y discípulos de él, vamos a tener que pasar por él porque ningún alumno es mayor que el maestro, lo dijo él. Y vamos a tener que aprender a quedar fuera, entrar en ese mundo que rechaza a Dios como ovejas en medio de lobos para llevar el mensaje testimonial fundamentalmente y también de palabra a quienes, aunque están ahí, están deseando conocer a Dios. Yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y eso fue el símbolo cargado de mensaje del hecho que Jesús murió fuera de la ciudad. Esa ciudad que finalmente Él está construyendo ahora, la Jerusalén Santa, la cual todos queremos entrar a vivir en ella. Pero primero tenemos que saber que vamos a tener que caminar un trecho fuera de ella, al igual que lo hizo Él. Y luego, para resumir, pues, ¿en qué nos sirve hoy nosotros hebreos? Pues el cierre yo creo que lo dice todo. Cuando yo conozco a Jesús, ¿qué cambios hay en mi vida? Y esos cambios ayudan al que me rodea. Yo no dejo de olvidar lo que dijo Jesús en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Tantas cosas nosotros podemos hacer y la tenemos que hacer pensando que la estamos haciendo a Jesús. A estos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el mensaje importante para mí hoy. Y tengo que reflexionar en dónde estoy fallando, en el amor fraternal, en hacer el bien, en no esperar nada para mí, sino dar yo, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Que Él dio y muchas veces no recibió con la misma moneda, pero Él siguió dando, que es lo que yo tengo que hacer también. Muy bien. Brevemente, Miguel, Valeria, ¿qué resumen hacemos de Hebreos? ¿Cómo nos quedaríamos con el pozo de la lección de este trimestre? Muy breve. Pues yo creo que me uno un poco al comentario de Jorge, porque creo que el ejemplo de Jesús es lo que es como que el pilar. Él no nos ha pedido algo que Él ya no haya hecho, ¿no? Y esa forma de Él mostrarnos muchas cosas en su vida, en la forma en cómo debemos comportarnos, en la forma en cómo debemos tratar a otros, es una forma de decir, sí se puede. Y yo creo que ese tema de estar fuera del campamento es algo que a veces no pensamos. O sea, al final, si estamos en una sociedad, si seguimos los mismos pasos de la sociedad, estamos haciendo lo mismo que ellos. Es decir, tenemos que estar fuera. Tenemos que, incluso si estamos en un lugar, debemos mostrar ser distintos. Y eso me hizo pensar que el plan de Dios lo ha pensado todo, no ha dejado ningún cabito suelto y eso me impresiona. En el libro de Hebreos yo veo que comienza diciendo, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas. El cuerpo del libro empieza diciendo, hay un sumo sacerdote que intercede por ti. Y el libro finaliza diciendo, estos son los deberes cristianos. O sea, creo que Dios nos está buscando cuando nos encuentra, entramos en su proceso de salvación, pero ese proceso de salvación termina en un proceso de transformación que nos motiva a actuar, que nos motiva a pensar y que nos motiva a tener las intenciones correctas. Muy bien. Pues Antonio, ¿cómo terminaríamos el trimestre? Pues pensando en que Jesús es mi Salvador, que hay un plan trazado desde el principio, que en una primera fase, en ese pacto, en ese antiguo pacto, se ilustraba de una manera y que luego cuando vino Jesús y murió por mí, se concretó y esas cosas pasaron para luego, pues, digamos, concretarse en otras. Yo lo que sacaría es que Jesús murió por mí, soy salvo y he de vivir como un salvo. Muchas veces vivimos como pordioseros, vivimos
mendigando, vivimos como huérfanos, como si ese Jesús que se ha ido nos ha dejado huérfanos. Cuando somos hijos de rey, cuando somos embajadores, cuando somos por adopción realeza, linaje santo, real sacerdocio, cuando nosotros tenemos conciencia de quiénes somos y quién es nuestro Padre, yo creo que esta última parte que nos dice tienes que comportarte de esta manera, lo tendríamos más fácil. Pero a veces se nos olvida quiénes somos y lo que Jesús ha hecho por mí. Richard, hagamos un comentario final también. Pues sí, soy rápido. Para mí el libro de Hebreos me habla del mimo que Dios tiene por mí. Y así me siento yo, me siento un mimado por Dios. Yo cuando veo el libro de Hebreos veo lo que Dios me amó, me ama y me amará. Entonces, a lo mejor hay personas a las que no puedo llegar con el libro de Hebreos, pero sí que puedo hablarles de ese Dios de amor. Y puedo transmitir ese Dios que nos ama a todos tanto y en todo momento. Y me ayuda a entender que la Iglesia somos un grupo de personas imperfectas, tan imperfectas como yo, que caminamos juntos y que aquí estamos para apoyarnos, para mimarnos y para darnos amor. Entonces, para mí ese es el resumen del libro de Hebreos. Jesús, centro y corona de todo el libro. Pues permitidme que termine entonces con un texto de Hebreos, que es un deseo de Pablo para los hebreos, para ti y para mí, y yo espero que pueda ser el deseo que todos tenemos esta mañana para todos los demás. Me voy a Hebreos 13 y dice, versículo 20, a partir del 20, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues ese es el mensaje que puede resumir también, es otra forma de resumirlo, el estudio del libro de Hebreos de este trimestre. Ha sido un estudio apasionante. Bueno, como apasionante me temo que va a ser estudiar Génesis, pero eso va a ser a partir de la próxima semana. Imaginaos en qué lío estupendo nos vamos a meter también a partir de una próxima edición de esta Escuela Biblia, de esta tertulia de Biblia, lo que nosotros llamamos la Escuela Sabática. Ha sido un placer, gracias por compartir esta lección también en esta mañana. Vamos a escuchar música, seguimos en la Iglesia en Casa porque enseguida va a llegar el tiempo de nuestro sermón con nuestro hermano Miguel Camino, al que escucharemos y luego también nos reuniremos en la zona mixta para poder compartir también nuestras reflexiones sobre su mensaje. Continuamos pues.